en la clase anterior habíamos dicho que los medios de refracción del ojo de afuera hacia adentro eran la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. ¿Se acuerdan? Después habíamos hablado también de una persona que tiene miopía, que es una persona que tiene problemas para ver de lejos, ¿sí? Por consiguiente, es una persona que tiene exceso de convergencia, ¿sí? Quiere decir que la imagen se forma antes de llegar a la retina y que al tener exceso de convergencia le tenemos que colocar una lente negativa, porque la lente negativa hace que los rayos diverjan y que de esa manera la imagen se forma en la retina. Habíamos dicho que las lentes negativas eran gruesas en los bordes y finas en el centro. Y después habíamos también hablado de la hipermetropía, que era un bicho de refracción que era exclusivamente, que era de cerca, pero que también había muchos casos que la gente tenía, los pacientes podían tener problemas para ver de lejos. ¿Por qué? Porque la hipermetropía es un problema de acomodación, ¿sí? Un problema acomodativo. Entonces, por consiguiente, una persona podía tener problemas para ver de lejos al ser hipermétrope, ¿sí? Y una alumna que fue, yo la tengo anotada acá, que fue Romina, ella había confundido la hipermetropía con la presbicia, ¿sí? Que que la presbicia se daba de los 40 años en adelante, ¿sí? Y que también se corregía con lentes positivos, pero que no tiene nada que ver con la hipermetropía. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí habíamos visto la vez pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y habíamos dicho que las lentes positivas son anchas en el centro y finas en los bordes. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Bien. Después no sé, no me acuerdo si habíamos visto algo del tema de las gráficas, pero de todas maneras lo voy a explicar para las personas que todavía no presentaron algún trabajo y tienen que ver el tema de las gráficas. ¿Sí? La gráfica es de la marcha de rayos, es lo que sucedía cuando los rayos atravesaban una lente positiva, ¿sí? O convergente. ¿Sí? No se olvide que tenemos tres rayos principales, que sería el rayo que incide paralelo al eje óptico, ¿sí? Todo rayo que incide paralelo al eje óptico y que llega al lente, en este caso un lente convergente, o sea, positivo, ¿sí? Todo rayo que llega a la lente se refracta pasando por el foco imagen. ¿Sí? No nos olvidemos. ¿Puede repetir, profesor? ¿Sí? ¿Cómo no? Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen. No nos olvidemos que en teoría el rayo cuando viene en el aire tiene un índice de refracción y la lente tiene otro índice de refracción y eso hace que el rayo se desvíe. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez se fijaron en un vaso con agua y ponen un lápiz y lo van a ver que el lápiz aparece como cortado. ¿Sí? Cuando ustedes lo ven a trasluz, el lápiz aparece cortado. ¿Por qué aparece cortado? Porque el aire tiene un índice y el agua tiene otro índice. Entonces eso hace que la imagen se desvíe, ¿sí? Y ustedes observen como que el lápiz está cortado, pero no está cortado el lápiz. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es física, pero no nos olvidemos que la óptica es una rama de la física. ¿Estamos? Entonces, la primera ley dice que todo rayo que incide... Primero le quería decir algo del eje óptico. En el eje óptico ustedes tienen, para el lado izquierdo de la lente, el foco objeto. ¿Sí? Para el lado derecho de la lente, el foco imagen. ¿Sí?
Y siempre los rayos vienen de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? O sea que siempre el objeto que nosotros se refracta está ubicado del lado izquierdo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, repasando el primer rayo, todo rayo que incide paralelo, partiendo del objeto, todo rayo que incide paralelo al eje óptico, cuando llega a la lente, se refracta pasando por el foco imagen. ¿Sí? Todo rayo que pasa por el foco objeto, no se olviden que el foco objeto está del lado izquierdo de la lente. ¿Estamos de acuerdo? Todo rayo que pasa por el foco objeto llega a la lente y se refracta paralelo al eje óptico. ¿Sí? Y por último, todo rayo que incide por el centro óptico de la lente no se refracta. Si ustedes hacen una gráfica con una hoja a cuadrito, para que les resulte más fácil hacerla, y ponen una lente convergente se representa como una flecha, ¿sí? Donde las puntas, cada extremo de la lente es como una flecha, ¿sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta que es una lente convergente y por consiguiente una lente positiva. ¿Estamos? Más o menos, ¿se entiende? Sí. Sí, perfecto. Bien. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que el objeto está del lado izquierdo de la lente, ¿sí? Y está alejado del foco objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si ese objeto que se refleja, ¿sí? No está alejado del foco objeto, sino que se encuentra entre el foco objeto y la lente? En ese caso, ya no podrían entrar en juego 3 rayos, sino que solamente entrarían en juego 2 rayos. El rayo que incide paralelo al eje óptico y se refracta pasando por el foco imagen, ¿sí? El rayo que pasaba por el foco objeto ya no lo podemos realizar porque el objeto está entre el foco objeto y la lente. Entonces nos queda solamente un solo foco para pasar, que es el que pasa por el centro óptico de la lente, y ese sería el segundo rayo. ¿Se entiende? O sea, en una lente convergente tenemos dos opciones. Cuando el objeto está alejado del foco objeto, trabajamos con 3 marchas de rayos. Y cuando el objeto está entre el foco objeto y la lente, trabajamos con 2 rayos. ¿Por qué trabajamos con 2 rayos y no con 3 rayos? Porque el objeto se encuentra entre el foco objeto y la lente. Y se acuerdan que uno de los rayos partía del objeto y pasaba por el foco objeto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, no es cierto? Romina, ¿lo entendés? Sí. Bien. Eso es una lente convergente. O sea, en conclusión, quiere decir que nosotros, para formar una imagen, necesitamos como menos 2 rayos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ahora, si ustedes tienen un lápiz y una hoja de papel como para que más o menos estén graficando o no. ¿Puede ser casualidad? Sí. 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 Bueno, entonces veamos.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de una lente convergente positiva? ¿Sí? Cuando el objeto se encuentra entre el foco objeto y la lente. ¿Qué sucede? Se acerca la imagen. ¿Cómo? Se acerca la imagen. Aumenta pues, la imagen. No es tanto ese el problema. Fíjate qué sucede. ¿Cómo se forma la imagen? Miren, repasemos el gráfico anterior donde estaba el objeto alejado del foco objeto. Cuando el objeto estaba alejado del foco objeto decíamos que un rayo incidía paralelo al eje óptico y se refraccionaba pasando por el foco imagen. El otro rayo pasaba por el foco objeto y se refractaba pasando paralelo al eje óptico. Ahí ya tenemos que esos dos rayos se están juntando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que ahí los dos rayos se están juntando, se están chocando y formando la imagen. ¿Se entiende eso o no? Sí, convergen. Convergen, pero ¿Sí? ¿se cruzan o no se cruzan? Se cruzan. Se cruzan. ¿Y el tercer rayo se cruza también? ¿Se cruza el tercer rayo? También se cruza el tercer rayo. Acaba de ingresar Garnica Valeria, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? O sea, el primer rayo incide paralelo al eje óptico y se refracta pasando por el foco imagen. ¿Sí? El segundo rayo pasa por el foco objeto y se refracta paralelo al eje óptico. ¿Sí? Ese rayo se choca con el otro rayo y forman una imagen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. El tercer rayo, hemos dicho que parte del objeto y que pasa por el centro óptico y no se desvía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese rayo, que sería el tercer rayo, también forma la imagen junto con los otros dos rayos. Entonces, la imagen se está formando con los dos rayos. Y con el otro también, o sea, con los tres rayos formamos la imagen. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, esa imagen es real. Sin el dibujo yo me mezclo. ¿Cómo? Sin el dibujo es como que me... Bueno, pero Sin por el eso, dibujo... por eso te decía vos, si vos tenés un papelito ahí para ir haciendo lo que yo te digo. No tenés Sí. un papelito para ir haciendo hoja cuadro mejor. Te resultaría más fácil. Bueno, pero lo que yo apuntaba es lo siguiente. Que esa imagen que se forma es una imagen real. Porque está hecha con los rayos reales. Con los rayos que realmente se refractan. ¿Sí? Pero en el caso de que el objeto está ubicado entre el foco objeto y la lente, esa imagen, ¿cómo sería? Virtual. Virtual. Perfecto, sería virtual. Sería virtual. ¿Por qué sería virtual? ¿Saben por qué es virtual? Porque porque se ve invertida. No. Es virtual porque la imagen se forma con las prolongaciones de los rayos reales. Ustedes fíjense. Tienen ahí a mano para dibujar. Ustedes fíjense. Si ustedes ponen el eje óptico
y pone una lente en el medio, ¿sí? Al lado izquierdo ponemos el foco objeto. No importa la medición, hágalo en el cálculo, me interesa la medición. Ustedes dibujen una lente, hagan una línea central y que esa línea pase por el centro de una lente. ¿Sí? Por el centro de una lente. Para el lado izquierdo ponen el foco objeto. Para el lado derecho ponen el foco imagen. ¿Sí? Bien. ¿Lo puede Bien. dibujar? Lo que pasa es que yo no tengo manera cómo puedo dibujártelo y mostrártelo. Por eso yo más o menos te estaba explicando para que ustedes puedan seguirme. Mirá. Yo no sé si ustedes pueden divisar esta gráfica. Donde ustedes tienen acá el objeto, tienen una lente en el medio, ¿sí? Y el foco objeto está para el lado izquierdo y el foco imagen para el lado derecho. No sé si ustedes lo pueden divisar. Sí. ¿Lo pueden divisar? ¿Sí? Estoy tratando de abrirlo, pero... Pero Sí, ahora, más o menos se ve. ahora ustedes fíjense que el objeto está entre la lente y el foco objeto. Sí. Este es el foco objeto. Y esta es la lente. ¿Sí? Entonces el objeto va a estar ahí, miren. Ya le dibujo el objeto. ¿Lo pueden ver al objeto? Ese que está ahí el objeto. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Ese objeto, y miren, fíjense Ahí del se otro ve. lado del objeto, fíjense del otro lado del objeto, está el foco imagen. ¿La ven al foco imagen? Sí. Ahí lo estoy tocando al foco imagen. ¿Lo ven al foco imagen? Sí. Bueno, entonces quiere decir Sí. que una de las leyes de los rayos no se podría realizar. Porque una de las leyes era que todo rayo que incidía paralelo al eje óptico se refraccionaba pasando por el foco imagen. La otra decía que el rayo pasaba por el foco objeto. Y la otra imagen decía que pasaba por el centro óptico de la lente. Pero en este caso el foco objeto está atrás del objeto. Y el rayo no puede ir para atrás porque siempre los rayos van de izquierda a derecha. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay una marcha del rayo que no se puede realizar, que es la marcha del rayo que pasa por el foco objeto. Entonces únicamente trabajamos con dos marchas del rayo. Una marcha del rayo es la que pasa por el centro óptico de la lente y la otra es la que incide paralela y se refracta por el foco imagen de la lente. Pero yo le voy a hacer la gráfica más o menos para que la vean. A ver si la pueden observar. Miren para dónde van los rayos. Al infinito. ¿Ven que los rayos no se juntan nunca? Fíjense acá. ¿Se están juntando los rayos? No. ¿Lo pueden observar? Entonces, ¿qué pasa? Para que se forme la imagen, yo tengo que hacer que las prolongaciones de los rayos se choquen. Y para que yo haga las prolongaciones, tengo que ir con los rayos en línea de punto para atrás. Para el lado izquierdo. Bien. ¿Se entiende? Cuando yo junte la línea de punto para atrás, va a llegar un momento que lo voy a lograr hacer al objeto, pero la imagen de ese objeto va a estar del lado derecho, no va a estar invertida,
pero no va a ser una imagen real, va a ser una imagen virtual, porque está hecha con las prolongaciones de los rayos. ¿Se entiende? Sí. Por eso yo le decía que se podía armar una imagen solamente con que haya dos rayos. ¿Se entiende? Y en el único caso, en el único caso que nosotros usaríamos los tres rayos, en el único caso que nosotros usaríamos los tres rayos, es cuando la lente, o sea, cuando el objeto está alejado del foco. Se va a romper. No, no se puede. Anulen ahí el micrófono porque escucho un bebé. Ay. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué apunto con esta explicación? A darle a entender que... Entonces, ¿se entiende lo que yo le quiero de entender? Que no... A ver, ¿cómo explicarles? Que no siempre necesitamos de los tres rayos para formar la imagen. Que con que nosotros tengamos dos rayos ya podemos formar la imagen. ¿Sí? Nosotros tenemos, a ver, yo no sé si lo que no entienden me pueden enviar por privado, por la plataforma, el tema de la marcha de rayos o algo, yo le explico nuevamente, no tengo problema. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en claro es el tema de la marcha de rayos. La marcha de rayos, usted tiene lentes convergentes y lentes divergentes. Las lentes convergentes son positivas, las lentes divergentes son negativas. ¿Sí? En la lente convergente, nosotros tenemos siempre dos posiciones del objeto. Una posición es cuando el objeto está alejado del foco objeto, ¿sí? Y la otra posición es cuando el objeto está entre el foco objeto y la lente. Cuando el objeto está alejado del foco objeto, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando el objeto está alejado del foco objeto, nosotros utilizamos tres rayos. Pero cuando el objeto está entre el foco objeto y la lente, nosotros utilizamos únicamente dos rayos. ¿Por qué? Porque uno de los rayos no lo podemos hacer que se cumpla. Porque el objeto está entre el medio de la lente y del objeto, foco objeto. Y nunca nos olvidemos que los rayos parten de izquierda a derecha. Desde el objeto, por supuesto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, o más o menos. Sí. Bueno, vamos al caso de una lente divergente. La lente divergente es una lente negativa. ¿Sí? Hagamos una gráfica. El eje óptico. Hagamos una lente divergente. Miren cómo es la forma de una lente divergente. ¿La pueden observar? Sí. ¿La ven? Miren cómo se caracteriza la lente divergente. ¿Ven cómo es la punta de la lente? ¿Cómo se representa? Sí. ¿La ven a la punta de la lente? ¿Cómo se Más gruesa representa? a los... ¿Ves que es una lente Sí. divergente? ¿Se acuerda que la otra era como una flecha? Y esta viene a ser como la parte de atrás de la flecha. Sí. ¿La observan? ¿Sí? Sí. Bien. Ustedes ahora fíjense que yo voy a graficar el foco objeto y el foco imagen. Nunca nos olvidemos que el foco objeto está del lado izquierdo y el foco imagen del lado derecho. ¿Lo observan? El foco objeto y el foco imagen. Sí, se ve. ¿Sí? Lo observan, ¿no es cierto? Bien. Y ahora vamos a dibujar un objeto alejado del foco objeto.
Yo he dibujado un objeto alejado del foco objeto. ¿Sí? ¿Lo observan? Sí. Bien. Entonces, repasemos las reglas. ¿Sí? ¿Qué pasaba si incidía paralelo al eje óptico? ¿Se acuerdan qué pasaba si incidía paralelo al eje óptico sobre la lente? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las reglas? Se refractaba pasando por el foco imagen. ¿Se acuerdan o no? ¿Estamos? ¿Qué pasaba con el otro rayo? ¿Por dónde pasaba el otro rayo? El otro rayo pasaba por el foco objeto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Mire, yo les muestro. No sé si lo pueden observar. ¿Lo pueden observar? ¿Cómo pasa por el foco objeto y cuando viene paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco imagen? ¿Sí? Sí se ve. ¿Lo ven, no es cierto? Y cuando pasa por el foco objeto, llega a la lente y se refracta en forma paralela. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron bien más o menos o no? Sí. Porque tenía una cara como que no entendés o sí entendés. No, sí, sí, estaba arreglando otra situación. Bueno. A ver, yo quiero que ustedes intenten solo de hacerlo. Las mediciones la pueden tomar ustedes como quieran. Pueden hacer que el objeto tenga 2 centímetros. Pueden hacer que la distancia de la lente al foco objeto sea de 2 centímetros. O sea, 2 centímetros de alto el objeto, ¿no? Pueden hacer que la distancia del foco objeto al objeto esté de 2 centímetros también. Y cuando ustedes hagan la gráfica, a usted le va a dar con precisión, con centímetro y todo, de qué tamaño va a tener la imagen. Y ahí se van a dar cuenta si la imagen es mayor, si la imagen es virtual, si la imagen es derecha, o si la imagen es invertida o es menor. ¿Sí? De la única manera que ustedes se saquen la duda de esto es haciendo las gráficas. Las gráficas es lo único que le va a dar explicaciones de cómo son las imágenes y cómo se comportan. Si ustedes tenían un rayo como el anterior, que era, yo les mostré el anterior era una lente, miren dónde estaba el objeto del anterior. Entre la lente y el foco objeto. Entonces nunca se iban a poder unir las lentes. Las imágenes se iban a formar con las prolongaciones del rayo. Y el ejemplo clásico de las lentes negativas que hacen que los rayos diverjan, que hacen que los rayos abran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la miopía es un exceso de convergencia. ¿Sí? Y la hipermetropía es un defecto de convergencia. Los rayos, en vez de converger en la retina, pasan la retina. Por eso es que nosotros usamos esas lentes para poder corregir la miopía y la hipermetropía. La gráfica te lo demuestra de la manera virtual, digamos, es para poder identificar por qué la imagen es real o virtual y por qué el tamaño es más grande o más chico. ¿Sí? Pero esa es la idea que ustedes tienen que tener para poder entender el tema de las marchas de rayos y de la gráfica.
Por eso yo quiero que ustedes intenten hacerlo en una hoja cuadro. Tomen la medida que yo le estaba diciendo recién. Pónganle que el objeto tenga 2 centímetros, que el espacio entre el foco objeto y la lente sea de 2 centímetros y así sucesivamente. Entonces, de esa manera van a poder ir entendiendo y vamos a poder ir avanzando en los distintos temas, ¿sí? También vayan viendo alguna duda que tengan con algún punto de los prácticos. ¿Por qué le voy concluyendo la clase? Porque en cualquier momento termina y no quiero quedarme inconcluso, ¿sí? La idea es que ustedes vayan viendo los prácticos, vayan resolviendo lo que puedan, las dudas me las consulten, y el tema de duda de los temas que vayamos hablando en clase, lo vayan anotando, ¿sí? De esa manera, cuando lleguen a la clase, la van a poder aprovechar mejor. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Más o menos, Sí. como para ir cerrando la clase, por eso digo, ya